Ciudadana. Y esas postulaciones no las hace cualquiera. O sea, yo no diría, yo me voy a proponer como consejero. No, yo me propuse como consejero, pero yo no me propuse, a mí me propuso la UAM Azcapotzalco, y me propuso el Centro Espinosa Iglesias. No quedé, pero me propusieron instituciones. Para ser consejero te tienen que proponer una institución. Entonces, el proceso se limpió, y como resultado tenemos a 5 personas. Y bueno, ahorita lo vamos a ver, ahorita se los platico, pero como resultado hay 5 personas que tienen expertise en distintos campos y que tienen, tal vez no son los más comprometidos socialmente, pero es una instancia que no ha nacido, que tiene atribuciones claras para vincularse con nosotros y con los ejercicios de auditoría que nosotros tratemos de hacer, y son personas que tienen un nivel de integridad y de honorabilidad muy distinto a las de servidores públicos, y es lo más rescatable de todo el sistema anticorrupción a mi punto de vista, además de la formación del nuevo marco jurídico que sí cierra muchas de las llaves que permitían que la corrupción fluyera de manera indiscriminada. Entonces sí, ahora ya hay varios candados, pero además está este comité que nos permitiría hacer ejercicios de los que más adelante les voy a... pero aquí habíamos hablado que es distinto de evaluar, no hemos hablado de evaluar. Evaluar es la evaluación de las políticas públicas, la evaluación de los programas gubernamentales, y la evaluación lo que te permite hacer es detectar el desempeño de algún programa o de alguna política con una serie de indicadores que se establecen de antemano para saber si tienen efectividad o no y poderlas modificar. Y esto no es la labor ni de la auditoría ni de los órganos internos de control, sin embargo es una labor esencial para la modificación y la corrección de las políticas públicas. Y entonces la auditoría superior muchas veces tiene auditorías de desempeño. Entonces desarrolla auditorías de desempeño en las cuales evalúan procesos y determinan si los procesos son proclives a riesgos, ¿no? Y luego hacen una especie de atlas de riesgos y nos dicen cuáles son los riesgos en donde más proclividad existe de cometerse corrupción. Por ejemplo, te dice que hay un riesgo muy grande de que se cometa corrupción. Te dice cuáles son los riesgos en el manejo del gasto público del Estado federal, pero nosotros lo entendemos como los riesgos de corrupción, y son 13, bueno, fueron 13 el año pasado y este año son 11, o sea, se eliminaron un par de riesgos, pero por ejemplo, uno de ellos es obras públicas, revelación de pasivos, todo el dinero que meten a fideicomisos públicos. O sea, hay muchísimo dinero público que no se gasta de acuerdo al presupuesto, porque el presupuesto lo que obliga a las dependencias y entidades de la federación es que se gasten el dinero en un año. Entonces, cada año sale un presupuesto y te dicen, tu Secretaría de Hacienda, tu Secretaría de Educación, tu Secretaría de Función Pública, tu Secretaría de Agricultura, tu de Medio Ambiente, ¿cuánto necesitan el próximo año? Entonces todos me van a decir un parámetro de cuánto van a necesitar, y yo voy a hacer una propuesta de cuánto les voy a dar y voy a hacer mi presupuesto de egresos para el año. Ese se tiene que aprobar en diciembre antes de que empiece el próximo ejercicio. Entonces, cuando yo apruebo el presupuesto como gobierno, a ti te doy una parte, a ti otra, a ti otra, a ti, de acuerdo a lo que me pidieron. Pero tú dices, esto que me dio el gobierno me lo tengo que gastar en un año para, por ejemplo, si eres la Secretaría de Medio Ambiente, para la protección de los osos panda, ¿no? Entonces yo tengo aquí 18 millones de pesos para proteger a los osos pandas, pero pues no tengo osos panda. Pero tengo 18 millones de pesos, eso sí me interesa. Pero de aquí a que me pongo a buscar osos panda y todo, no. Mejor te piensas a pensar en cómo vas a hacer tu programa y cómo te vas a gastar el dinero y demás, y te llega septiembre y te das cuenta que ni tienes osos panda y que vas a tener que devolver esos 18 millones de pesos que te hacen mucha falta y que los necesitas. Pues muy fácil, abres un fideicomiso público y dices, voy a abrir un fideicomiso, que es un instrumento financiero, en donde una persona aporta el dinero, otra persona administra el dinero y otra persona recibe el dinero. Pero es un contrato. Entonces, la persona que tiene los 18 millones de pesos dice, lo voy a meter en este contrato. Y le dice a Hacienda, ya me lo gasté, ten un fideicomiso, ahí está gastado, erogado, ¿no?
Y Hacienda dice, ok, palomita. ¿Qué pasó realmente? La Secretaría de la Función Pública debió haber dicho, este dinero sobra, no existen osos panda en el país, una pendejada, vamos a devolver este dinero, dénselo a los pobres, ¿no? Eso no sucede. No hay peso que se devuelva. No hay, aunque no tenga destino, aunque no tenga razón de ser, todo el dinero buscan la manera de meterlo a un fideicomiso privado o un fideicomiso público o cualquier otro instrumento financiero que le permita decirle al gobierno, ya, tiene un destino ese dinero. ¿Y qué va a pasar? Que ese fideicomiso o que ese instrumento financiero te va a permitir ejecutar recursos públicos sin necesidad de apegarte a todas las normas públicas que te controlan o que te fiscalizan el gasto. Algunos sí, algunos fideicomisos están sujetos. Bueno, esto ha sido hasta ahorita, porque yo también digo, nosotros hicimos la ley de fiscalización y entonces en la ley de fiscalización ya le pusimos un alto a esto, ¿no? Pero son de las cosas que suceden. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, no solamente en los últimos años, te detecta una infinidad de irregularidades y unas cantidades inconcebibles de recursos que se roban año con año, porque además las cantidades que te dice la Auditoría Superior de la Federación no es de todo el gasto público. O sea, la Auditoría Superior de la Federación, cuando mamá le dice al niño si está haciendo la tarea y si está haciendo todo lo que debe hacer diario, y el niño le dice a la mamá lo que quiere, pero cuando el niño se lo tiene que decir al papá un año después, y el papá hace esa revisión, pues se da cuenta de que sí hay una gran cantidad de irregularidades, pero no puede hacer nada con ellas, ¿no? O sea, no puede sancionar porque la ley no te da posibilidades de sanción, la ley no te da mayores atribuciones, y entonces lo tiene que dar a las otras autoridades que sí sancionan, y esas autoridades no lo hacen realmente porque siguen. Pero esto yo iba a decir otra cosa, perdónenme. Estabas hablando de los fideicomisos. Estaba hablando de los fideicomisos. Entonces, los fideicomisos son una figura de riesgo en el manejo del gasto, y así hay muchas otras figuras. Entonces la auditoría lo que ha hecho es que además de que te da toda la cantidad de informes de auditorías, se ha dado a la tarea de hacer una serie, o sea, en los últimos 4 o 5 informes hay informes de riesgos. Y no solamente ha hecho eso la auditoría, o sea, te dice, aquí en estas 11 actividades del Estado es en donde más comisiones, más irregularidades suceden. Y luego, no solo eso, te dice, estas son las leyes que tendrías que modificar. Y no solo eso, te dice, en estos artículos, o sea, te hace la tarea, ¿no? Llevamos como 5 años con una auditoría súper prolija en el sentido de detectar dónde están los mayores riesgos en el manejo del gasto, y un poder legislativo ciego, incapaz de ver a su propio órgano de fiscalización, a su propio ente de fiscalización, y ver las recomendaciones que te hace para tener de ahí una agenda anticorrupción. O sea, es impresionante el nivel de falta de comunicación que existe entre diputados y auditoría, pero la auditoría sí nos revela un panorama muy interesante de en dónde suceden los mayores actos de corrupción en el país. Por ejemplo, en el tema del agua hay fideicomisos, como el Fideicomiso 1928, en donde se esconden muchos de los recursos que se usan para el túnel emisor Oriente, para la planta de tratamiento de aguas de Atotonilco, esa gigantesca que está en el estado de Hidalgo, y para algunos, el Canal Nacional, ¿cómo se llama el túnel Canal Nacional? Sí, ¿Tú eres? Túnel emisor Oriente. El túnel emisor Oriente. Todos esos, como son parte lo pone el gobierno federal y otra parte la pone el gobierno estatal usa el Fideicomiso 1928 para poner su parte. Y por ejemplo, hay 2 plantas de tratamiento gigantes en el Estado de México, las que están en Toluca Oriente y Toluca no sé qué, que no podemos saber con cuántos recursos funcionan porque funcionan con un fideicomiso. Sí, el Fideicomiso 1928 es un fideicomiso para el Valle de México, que es toda la zona, y es un fideicomiso que no es un fideicomiso público per se, o sea, no es un fideicomiso entidad paraestatal que esté sujeto a todas las regulaciones del Estado, sino es un fideicomiso no entidad que además se compone de recursos
del Estado de México, de la Federación. Creo que tiene fondos internacionales en su creación, hubo fondos internacionales. Entonces es un fideicomiso que tiene el Banco Mundial. Es un fideicomiso que tiene aportaciones múltiples y mixtas, que es muy difícil ver quién es el verdadero dueño de esos recursos y quién es el que te tiene que rendir cuentas sobre eso. Entonces, cuando el dinero se mete a un fideicomiso, no solamente existe la complejidad de que ya quedó el dinero en un instrumento financiero y ahora ya no podemos saber qué pasó. Cuando yo entré a fundar, la verdad es que fue en 2011, las cosas eran mucho peores y estuvimos luchando mucho porque se transparentara la información de los fideicomisos que involucraran recursos públicos. Ya ni siquiera el fideicomiso público, el fideicomiso entidad, cualquier fideicomiso que involucrara recursos públicos. En el año de 2014 se modificó la Constitución para integrar en el artículo 6, dentro de los sujetos obligados a la transparencia, a cualquier persona que reciba, administra o se le destinen recursos públicos de cualquier forma, y se menciona explícitamente a los fideicomisos. Después se modificó la ley de transparencia y digamos que ya podemos tener al fideicomiso atrapado. Ese fue un avance muy importante. El problema es que con el fideicomiso no sabemos de quién es el dinero. Es muy fácil que aunque tengas la ley, también tengas muchísimas limitantes para acceder a la información. Estamos haciendo una investigación sobre esto. Yo creo que en julio, agosto vamos a sacar un documento sobre la transparencia y la fiscalización de recursos en fideicomisos. No tienen idea cuánto dinero es, o sea, simplemente hay un fideicomiso que es el Fideicomiso de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que maneja 800,000 millones de pesos. O sea, no lo pueden imaginar cuánto dinero es eso. Este fideicomiso del agua, el 1928, maneja como 20,000 millones de pesos. Son cantidades también exorbitantes, inalcanzables como de razonar. Y la deuda pública de los estados, que les hablé de ese fenómeno hace rato, se garantiza a través de fideicomisos de garantía. Es decir, el estado le dice al banco: oye, préstame 100,000 millones de pesos porque vamos a construir infraestructura y no sé qué. Y el banco, como no le va a pedir ninguna condición porque le van a pagar, porque está garantizado el dinero con las participaciones, le va a decir al estado: ahí está tu dinero, pero ¿qué te parece si abrimos un fideicomiso para que las participaciones federales que te envíe el gobierno caigan ya directito en mi fideicomiso? Y así se vaya pagando tu deuda, ¿no? Un fideicomiso de garantía. O sea, los fideicomisos son instrumentos en donde hay billones de pesos. O sea, no solo millones, son billones de pesos. Les puedo decir que ni siquiera el gobierno tiene control de cuántos fideicomisos se han dado y de cuántos fideicomisos hay, porque además el gobierno tiene dos formas de administrarse. Una le llaman la administración pública centralizada y otra le llaman la administración pública paraestatal. La centralizada es: yo me convierto en presidente y le digo a todos mis amigos: vénganse, a ti te voy a dar la Secretaría de Gobernación, a ti la Secretaría de Educación, a ti la Secretaría de tal y a ti la Secretaría... Entonces son mis amigos los que tengo en mis dependencias, son mis dependientes directos. Y la paraestatal también son sus subordinados, pero tienen un poquito de libertad, de autonomía. Entonces puede ser que un organismo paraestatal no tenga por qué entrar cada 6 años igual que el presidente. Entonces ellos se nombran en distintos momentos, algunos tienen cargos por 8 años, algunos son completamente autónomos de las demás secretarías, algunos están sectorizados a las secretarías, pero no son dependientes de ellos. Hay muchas variaciones que la verdad es que son un poco complejas de explicar, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, cuando el gobierno le da dinero a todos esos otros que no son sus dependientes, que no son su control directo, que son sus dependencias, y se lo da a las entidades paraestatales, la entidad paraestatal, así como recibe el dinero, así Pemex, por ejemplo, así como recibe el dinero, lo puede meter en un fideicomiso. Y ni quien le diga nada, porque no necesita pedir autorización a nadie.